bendiga, hermanos y hermanas. Gracias nuevamente por el privilegio de permitirnos entrar hasta la comunidad de su hogar para llevar esta enseñanza de la palabra del Señor. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este milagro de las comunicaciones virtuales que nos permiten llegar hasta usted donde quiera que pues sea dispuesto a sintonizarnos. Vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a orar para que el Señor nos guíe. Aquí estamos con el pastor José Pablo siempre, listos y dispuestos porque hoy tenemos una enseñanza muy linda, pastor. Vamos a hablar sobre el Padre. Así que oramos, pastor, para que el Señor nos guíe. Incline su rostro ahí en casa. Padre, te damos gracias por permitirnos una vez más, Señor, como siempre, este privilegio y oportunidad de ser colaboradores en tu reino y poder llevar tu palabra a cada uno de tus hijos. Clamamos para que tu Espíritu Santo esté presente en cada hogar, Señor, y que esta enseñanza sea revelada, manifestada al Espíritu de cada uno de tus hijos y de tus hijas, para que conozcamos quién es y cómo es nuestro Padre al cual servimos y del cual somos. Padre, te pedimos que te sigas revelando, que te sigas manifestando a cada uno de tus hijos y que esta enseñanza quede atesorada y veamos el fruto al 100%. En Cristo Jesús lo declaramos y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ahora acompáñenos a alabar, glorificar y exaltar al Rey de Gloria. Acompáñanos, adoremos al Señor. Y al saber que a través del sacrificio de Jesús tú has abierto, Señor, un camino nuevo y vivo, y que ya no hay obstáculos que nos separen de ti, y podemos estar ante ti, Señor. Una vez más me acerco a ti con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más, me acerco a ti, libertad. Soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, cántale. Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Estar contigo
estar en comunión, quiero estar contigo. Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre, Gracias le damos al Padre por ese privilegio, pastor, de Así siempre poder allegarnos hasta su presencia, poder entrar confiadamente, como dice la Escritura, al trono de gracia y alcanzar el oportuno socorro. Vamos entonces a hablar de el Padre. Pastor, qué tremendo, porque hablamos de la Trinidad, enseñamos sobre la Trinidad y usted tiene que entender, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento, pastor, Dios manifiesta la Trinidad en acción. Así es. En el Nuevo Testamento lo complementa de una manera Preciosa. Fundamental. Así es. Pastor, si tuviéramos que definir la Trinidad, ¿cómo la definiríamos? Para recordarle a nuestros hermanos. Tenemos que recordar que es un Dios en tres personas actuando, pero estas tres personas no son manifestaciones, son personas que comparten la misma esencia, la misma sustancia, el poder y la gloria. Y esto es maravilloso, pastor, porque las Escrituras nos muestran, ¿verdad?, cómo el Padre, cómo el Hijo y el Espíritu Santo han estado obrando desde el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, como usted dice, es más claro todavía. Correcto, entonces no podemos negar, como dijimos, Así es. la Trinidad está presente en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y aunque a algunos les ha costado entender esto, pero esta es una revelación que viene por el Espíritu. Así es. Así que, mis hermanos, la Trinidad es un Dios en tres personas. Así es. Que coexisten eternamente y comparten la misma sustancia, la misma naturaleza, la misma gloria. Ahora, pastor, gracias a la revelación del Nuevo Testamento, ahora nosotros podemos prácticamente definir estos roles. Así es, pastor. ¿Verdad? Lo más lindo que usted tiene que entender, mi hermano y mi hermana, es que hay un orden en la Trinidad tan tremendo que jamás ninguno viola su relación, ¿verdad? Así es, el pastor. Padre es el Padre y el Padre no es la Trinidad, No es. el Hijo no es la Trinidad, el Espíritu Santo no es la Trinidad, pero los tres es el Dios Todopoderoso, Así es. ¿verdad? En tres personas y cada una tiene una función que respetan, Así es. ¿verdad? Entonces, si lo tendríamos que ver ya, pastor, a nivel del Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cuál es el papel del Padre? ¿Cuál es el papel del Hijo? ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? Si pudiéramos sintetizar esto. Eso es hermoso, pastor, porque las Escrituras nos muestran que el Padre es primero, el Hijo es segundo y el Espíritu Santo es tercero, mostrándonos una unidad perfecta, donde el Padre aparece eligiendo, amando y dando. Es decir, nosotros lo vemos manifestado porque se refleja en la segunda persona, que es el Hijo. Y el Hijo se revela sufriendo, redimiendo y sustentando, que es la labor, como usted dice. El Padre no hace la labor del Hijo, ni el Hijo la labor del Padre. Correcto. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta regenerando, impartiendo poder y santificando. Estamos claros. Estamos claros y
cuando hablamos de la primera persona como el Padre, de la segunda persona como el Hijo y de la tercera persona como el Espíritu Santo, no le estamos quitando mérito a nuestro Señor Jesucristo porque es la segunda persona, o le estamos quitando el mérito al Espíritu Santo porque es la tercera persona. Le tenemos que poner en ese orden, porque así no hay otra forma. No hay otra, pastor. Si hubiera alguna otra forma de ponerlo, diríamos la primera persona, el Padre, la primera persona, el Jesucristo, Claro. la primera persona, el Espíritu Santo, porque tienen el mismo poder, la misma Así es. naturaleza y la misma sustancia. Pero por cuestión de orden tenemos que decir primera persona, Así es. segunda persona y tercera persona. Muy bien, hermanos, entonces ahora, para este estudio, pastor, para estudiar el Padre como la primera persona de la Trinidad, lo vamos a ver desde 4 aspectos para que vayamos entendiendo. Díganos cuáles son estos aspectos que vamos a ver del Padre en este estudio. Tenemos que verlo como Dios, como el Padre de toda la creación. A su vez también entendiendo que la paternidad de Dios por su relación con su pueblo, de padre a hijo. Este es el segundo aspecto. El tercer aspecto es Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Y esto, pastor, es hermoso cuando lo comencemos a entender. Y el número 4, el cuarto aspecto es Dios como el Padre de todos los que creen en Jesucristo como Salvador y Señor. Así que estos 4 aspectos, pastor, nos van a dejar saber, nos van a permitir entender y comprender cómo el Padre obra, cómo el Padre se manifiesta de una manera clara y sencilla de entender. Amén, amén, amén. Es importante porque en muchos estudios bíblicos, cuando se habla de la Trinidad, ¿verdad? Ya una vez que se habla de la Trinidad, inmediatamente se van al Hijo, a estudiar Así el Hijo, es. e inmediatamente después al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Pero no se estudia el Padre, que yo no entiendo todavía por qué. Hablamos de los atributos de Dios. Así es. Pero cuando hablamos de los atributos de Dios, hermano, estamos hablando de los atributos de Dios Padre, Dios Dios Hijo Hijo. y Dios Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar, entonces, el primer punto, pastor. es. Hablamos de la paternidad de Dios sobre la creación. Así es. Y aunque entendemos que la Trinidad tomó parte en la creación, porque en el mismo Génesis, Así es. en el capítulo 1, verso 1, dice, en el principio Dios Así creó. Y hablamos, ¿verdad?, que la Trinidad en el nombre Elohim está activa, pero no podemos dejar de entender, ¿verdad?, que dentro de la Trinidad el Padre es el sustentador. Así es. El Padre es el que genera, el Padre es el que manda por orden, por el orden que tienen Así es. la Trinidad. Y el apóstol Pablo nos da una escritura clara Así es. para que usted y yo comenzamos a entender por qué, ¿verdad? El apóstol Pablo me sorprende, pastor. La teología del apóstol Pablo es tan clara Así es. que no le da duda para que podamos entender el orden de la Trinidad. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo con respecto a esto? Dice la carta a los Efesios capítulo 3 verso 14 y 15. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí tenemos el ejemplo claro, ¿verdad?, de cómo se designa al Padre. Así es. Se designa no solamente como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino como el creador. Así es. El Padre es el creador y dice del cual toma nombre todas las familias de la tierra. Así es. Y entonces me encanta este texto, pastor, porque Él es el creador, el sustentador de todo lo visible Así es. y todo lo invisible. invisible. Así que también lo podemos, nos habla en Hebreos 12:9. ¿Qué es lo que nos dice ahí, pastor? Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y en forma de pregunta dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, ahí está cubriendo los dos ángulos de lo Así que es. estamos hablando. El Padre es el Padre de la creación espiritual y el Padre de la creación Así es. natural, porque de Él tomamos nombre. Somos quienes somos por Él. Por Él. También en Santiago nos hace una referencia, pastor. Así es muy interesante porque Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
ahí lo que queremos que entendamos, hermanos, es que aunque la Biblia da por sentado que la Trinidad actúa Así es. en la creación, pero que por el orden que ellos mismos han establecido, el Padre es el que ordena, el Padre es el que hace, de donde sale todo, Así es. ¿verdad? Y el Hijo y el Espíritu Santo son los que hacen otras, cada quien designa sus tareas, ¿verdad? Pero el Padre es el Padre de la creación, de las cosas invisibles. En la Escritura habla de que el Padre es el Padre de los ángeles, es el Padre de las luces, Así es. ¿verdad? El Padre de toda la revelación que existe. Entonces, el mismo apóstol Pablo, en Hechos, pastor, dice que somos linaje Así de es. Dios. Así es. Entonces yo no sé si usted puede entender, somos linaje, somos familia, Así ¿verdad? Lo que está diciendo el apóstol Pablo allá en el libro de Efesios, somos familia, somos linaje, venimos de él. Así Y dice del Padre. Entonces no hay forma de que podamos nosotros cambiar este orden. En el Nuevo Testamento se ilumina, ¿verdad? Todas estas cosas, y aunque entendemos que el Padre es el Padre de toda la creación y que venimos de Él, no, esto no justifica, pastor, y esto lo tenemos que entender, mi hermano, no justifica, sin embargo, que vayamos a usar mal este término, como Así algunos es. teólogos liberales, para enseñar que la salvación es universal. Porque el hecho de que el Padre sea el Padre de toda la creación, el Padre de la humanidad, esto no quiere decir, como enseñan algunos, que porque usted nació en esta tierra, ya usted tiene un Padre celestial, ¿verdad? Entonces, para estos teólogos liberales que enseñan, ¿verdad? Que si usted ya nació, pues ya tiene Padre y que la salvación es universal. Entonces, esto lo vamos a enseñar más adelantito, Así es. pero sí quiero que entendamos que Él es el Padre, es el Creador, es el Padre de toda creación. Así es. Y que el hecho que somos humanos o que nacemos no significa que tenemos a un Padre, Así es. porque el Padre ha establecido un orden. Un orden. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pastor, hablemos de la paternidad, hablemos del Padre en su relación padre e hijo. Este concepto se da mucho en el Nuevo Testamento. Así es. Porque en el Nuevo Testamento se expresa totalmente este término de la relación de padre e hijo, pero Dios habló en el Antiguo Testamento de esto. Sí. ¿Qué nos dijo, pastor? En Éxodo capítulo 4, verso 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces Dios nos está ya dando un chispazo, Así una es. revelación de cuál va a ser su relación. Su relación. Entonces a Israel no lo ve como un pueblo, No lo ve como un pueblo. como una nación, No. lo ve como un hijo. Como un hijo. Entonces esto cambia la perspectiva. Así es. No dice, no dice solamente que es hijo, sino dice, Primogénito. así que hermanos, Israel es el primogénito de Dios. Así es. La iglesia somos otra cosa. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así es. Aleluya. Pero Israel son los primogénitos, ¿verdad? Entonces, está hablando de una relación, no una relación distante, ¿verdad? No. Está hablando ahora Dios, el Padre, está hablando de una relación más íntima. Más íntima. Más personal. profunda, más personal. Así es. También habló a David, pastor. Sí, en el pacto que hace Dios con David y le dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14, dice, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Hablando de Dios con Salomón. Yo creo que David podía quedarse tranquilo después de esas palabras. Dios le dice que Salomón Así va a ser un hijo. un hijo y que cuando se porte mal,
lo va a disciplinar Así como es. un padre terrenal A sus hijos. disciplina a un hijo. Entonces, para que usted vea esta relación, cómo el padre se compadece de sus hijos, dice también en el Antiguo Testamento, Así es, pastor. pastor. ¿Verdad? Dice en el Salmo 103, como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová De los que le temen. de los que le temen. Así que para que vayamos viendo esta relación del Padre en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo Dios se enfoca, el Padre, en tener una relación con todos aquellos que le temen. Dice, Ujú. tener una relación no lejana, sino una relación personal, Personal. ¿verdad? Y usted y yo lo experimentamos. Así es. Ahora, yo quiero que usted entienda que realmente para conocer al Padre hay que tener una relación íntima. Mire las familias. Por ejemplo, usted tiene hijos, usted es padre, usted es. tiene hijos. Cada hijo es diferente, Así es, pastor. ¿verdad? Cada hijo es diferente y el anhelo del Padre es tener relación con todos sus hijos de la misma forma, el mismo cariño, Así el es. mismo amor, pero los hijos conforme van creciendo, como que se van haciendo como independientes, pastor, ¿verdad? Y ya no creen que pues que ellos pueden tener una relación diferente. A la verdad, los padres tenemos relaciones diferentes con nuestros hijos, aunque el amor es el mismo. Así es. Pero el corazón del padre está siempre en tenerlos, amarlos, Así cuidarlos, como desde que uno los tiene en los brazos. Así. Y ya cuando tienen 15, 18, 20 años, como que ya los hijos, ¿verdad? Creen que ya no necesitan el consejo del padre. Pero el corazón de nuestro padre está abierto siempre. Siempre. El problema es que cuando nosotros crecemos, creemos, ¿verdad? Crecemos en la palabra, crecemos en la iglesia o imaginamos que crecemos, que ya no queremos que Dios nos gobierne como pasó con su primogénito. Así es. ¿Usted se acuerda, pastor, que cuando el pueblo de Israel, que era su primogénito, entró a la tierra prometida y vio que allá estaban los demás imperios, el babilónico, estaban los filisteos, cada quien tenía su rey, Así es. rápidamente le dijeron a Samuel, Queremos un rey. queremos un rey. En otras palabras, ya no queremos que el Padre, Así es. que nuestro Padre nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y usted sabe la historia bíblica, Samuel llegó Así al es. Padre a decirle, Señor, me rechazaron. Y el Padre, sabiendo todas las cosas, le dijo, no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Así es. E Israel era el primogénito. Sí. Era el hijo consentido, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el padre? Lo que cualquier padre haría cuando el hijo viene a decir, o la hija viene a decirle, me voy porque ya tengo 15 años, me voy porque ya tengo 18 años, me voy porque ya tengo 20 años. Entonces el padre le dijo, diles que está bien, Así es. que pongan su rey, pero diles las consecuencias Ujú. de qué es lo que les va a pasar, ¿verdad? Entonces, hermanos, el Padre siempre está dispuesto, siempre estará dispuesto para que nos acerquemos a Él Así confiadamente es, pastor. y podamos, ¿verdad?, conocerlo. También el Padre se revela, pastor, como Así el es. Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la Escritura, más en el Nuevo Testamento, podemos nosotros ver, hermanos, cómo no solamente el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, cómo determinan que la primera persona de la Trinidad, el Dios Todopoderoso, es el Padre. Así es. ¿Qué nos dice la palabra, pastor? Dice la carta a los Efesios capítulo 1 verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Ujú. que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, lo podemos, no solamente si tendríamos que estudiar todos los textos que tienen que ver con esto, pues no nos alcanzaría el tiempo, pero es necesario que usted sepa, por ejemplo, que en la vida de la historia de la iglesia, pastor, han habido varios y serios problemas, Así es. ¿verdad? Porque
en la historia han habido movimientos que se han levantado contra la unidad del Padre y del Hijo, pastor. Han habido serias dificultades y desde el siglo I los teólogos han luchado contra estos movimientos que se han levantado para decir que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Y que algunos, por ejemplo, Arrio dijo que el Hijo era la primera creación de Dios. Eso significa entonces que el Hijo nunca existió eternamente con el Padre. Y eso, hermano, es una herejía, ¿verdad? Por eso la iglesia se levantó allá en el siglo IV a declarar a este caballero que arrastró a miles de personas, declarando que Dios, el Padre, era Dios y que el Hijo era una creación de Dios. Por lo tanto, el Hijo no era eterno, no había coexistido con Dios eternamente. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que la primera persona, el Padre, la segunda persona, el Hijo, y la tercera persona, el Espíritu Santo, han coexistido eternamente. Y que la consumación de la venida de nuestro Señor Jesucristo, su encarnación, no marca de ninguna manera un comienzo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Eso estaba anticipado y profetizado, ¿verdad? Cuando Dios habló que iba a enviar a su Hijo. Pero el Hijo ha existido con el Padre, ¿verdad? En el libro de Filipenses habla cuando el Hijo tiene que dejar el trono de gloria, ¿verdad? Como cosa que aferrarse, dice la Biblia, se despojó de su eternidad en el cielo para meterse en un cuerpo y hacerse hombre para venir a redimirnos. Pero Él ha coexistido con Dios eternamente. Y en la historia de la iglesia, pastor, se han levantado movimientos terribles que han marcado y han dicho, y lo estamos viendo en este tiempo, que Jesucristo no es Dios. Lo vemos, por ejemplo, en los mormones, ¿verdad? Esta doctrina, esto es una herejía. Los mormones afirman que Jesucristo no cumplió la obra redentora completa en la cruz del Calvario. O sea que no completó la obra redentora, la dejó a medio camino. Y que era necesario que viniera alguien más a terminar la obra que Jesucristo no pudo terminar en la obra del Calvario. Usted imagínese qué barbaridad. Esta es una herejía. Decir que Jesucristo no cumplió en la cruz del Calvario la obra redentora, entonces de nada sirvió el sacrificio, el derramamiento de sangre. Así que los arianos allá en el siglo IV, en el siglo I, se han levantado, ¿verdad? Después los testigos de Jehová, en el siglo pasado con los mormones, los testigos de Jehová niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, como también niegan la deidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ellos dicen que creen en el Padre, pero el apóstol Juan dice que el que dice que tiene al Padre y no tiene al Hijo es un demonio. El que dice que tiene al Hijo y no tiene al Padre es un demonio. Así que nadie puede decir que tiene al Padre y no tiene al Hijo y no tiene al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, quiero que ustedes entiendan que durante siglos, en lo que ha sido la historia de la iglesia, se han levantado hombres que han negado la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener claridad en esto. No podemos separar. No se puede. No podemos separar al Padre del Hijo ni al Hijo del Espíritu Santo, porque entonces rompemos toda la Biblia. Rompemos todas las doctrinas elementales que hemos tenido por más de 5,000 años. Así es. Entonces, hermanos, entendamos esto, ¿verdad? Que es necesario que mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que el Padre, por ser la primera persona, es el creador por el orden. Así es. Pero no quiere decir que el Hijo y el Espíritu Santo no tengan
influencia, no tengan el poder, no tengan la gloria, no tengan la naturaleza, no tengan la sustancia de ser partícipes en la creación. Así que, mis hermanos, pastor, díganos entonces, ¿verdad? Porque sabemos que en el Antiguo Testamento Dios habla de esta relación de padre e hijo. Por ejemplo, en el Salmo 2, el Señor nos habla de esta relación. Así es. En Isaías 7:14 nos habla de esta relación de Jesucristo como su hijo. ¿Qué nos dice? Dice el Salmo 2:7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y a su vez también Isaías, el capítulo 7, verso 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esto es dándonos una mención brevemente, pastor, de cómo la Trinidad ha estado activa, cómo el Padre es Padre de nuestro Señor Jesucristo y ha coexistido con Jesús desde siempre, ¿verdad? Entonces, de esta manera podemos decir que el Padre designó y envió a Jesús. Y esto no lo podemos pasar por alto, porque el Hijo es enviado, viene, y a su vez Él también nos envía al Consolador, dándonos la unidad perfecta. Claro que en el Antiguo Testamento es, como mencionábamos, algo breve. Pero cuando vamos a la enseñanza, pastor, en el Nuevo Testamento es una enseñanza todavía más amplia. Correcto. Y lo podemos entender porque, podemos decirlo así, como punto número 1, se declara que el Hijo de Dios ha sido engendrado por el Padre. Y esta es una afirmación que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14 y verso 18. Y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es hermoso. Y lo voy a interrumpir un momentito para decirle lo mismo, ¿verdad? Se lo dijimos en alguna oportunidad, pero quiero que sepa y usted lo tenga en su corazón, que al Padre nadie lo conoce, sino solamente aquel al cual el Hijo lo da a conocer. Eso quiere decir que los israelitas, el primogénito de Dios, el pueblo de Israel, que alardeaban de conocer al Padre, alardeaban que ellos tenían un solo Dios y era el Padre. Cuando Jesús viene les dice, al Padre nadie lo conoce, solamente lo puede conocer aquel al cual el Hijo le da a conocer. Por eso le dice a los judíos, si ustedes conocieran al Padre, me hubieran conocido a mí, porque el Padre y yo uno somos. Y Felipe, ¿verdad? Este gran siervo, ¿verdad? Que no había entendido todavía nada de todas las enseñanzas, le dice a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, casi 3 años he estado contigo y todavía no has entendido nada de lo que te he enseñado. Si me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Entonces Jesús les está diciendo a todos los judíos, nunca han conocido a Dios. El que habló con Moisés fui yo. El que habló con Abraham fui yo. Yo soy el ángel del pacto, ¿verdad? Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el ángel de Jehová. Y el Padre nadie lo conoce, solamente al que yo designo, al que yo quiero. Entonces, ya estaba anticipado, ¿verdad? Que el Padre iba a revelarse como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Sí, ¿de qué más dice, pastor, en el Nuevo Testamento? En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, verso 16 y verso 18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Correcto. El verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dando por sentado, pastor. Y yo creo que esta escritura
dan ganas de predicar, ¿verdad? Pero Sí. esta escritura toma otro sentido, hermanos, porque entonces entendemos cómo el Padre, por la palabra, el Hijo nos da testimonio que es engendrado del Padre, y que el Padre manifiesta su amor por medio de la persona de Jesucristo a nosotros. No solamente dice a un pueblo, no dice a una nación, dice a todo el mundo, entregando a su unigénito. Correcto. Dando por sentado que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Así que no podemos caer en el error, en la herejía de no reconocer a Jesucristo como Dios y parte de la Trinidad. Correcto. Y podemos seguir ahí, pastor, en el número 2 entonces. Sí. Dice, también podemos ver que el Padre reconoce como su Hijo al Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Aleluya. dando testimonio que si hay alguien en el que el Padre se agradó, tuvo complacencia, fue en Jesucristo. El Padre reconoce, El Padre reconoce públicamente que Así es. Jesucristo es su Hijo. Qué tremendo. Y no podemos olvidar aquel momento de la transfiguración en el Evangelio de Mateo, pastor. En el capítulo 17, en el verso 5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de la luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre El Padre. dando testimonio que Jesucristo es su Es su Hijo. Hijo. Gloria al Señor. Sigamos, pastor. Y es tremendo porque cuando el Hijo reconoce, ¿verdad? El Padre reconoce al Hijo, el Hijo reconoce también a la primera persona de la Trinidad como su Padre. O sea, el Padre dice, este es mi Hijo. Y Jesús dice, y este es mi Padre. Esto es hermoso. En Mateo capítulo 11, verso 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces aquí ahora el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Así es. reconoce que la primera persona de la Trinidad es su Padre. Es su Padre. Qué hermoso. Él da testimonio público. Ajá. Y en Lucas 22, 29 dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Y esto es precioso porque Jesús siempre ha dado testimonio, ¿verdad? De esa unidad perfecta, que Él no hace nada por sí solo, sino por el Padre que lo envió. Así que en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y verso 1 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. ¿Estamos claros? Estamos claros. Estamos viendo estos puntos, pastor y hermanos, para que usted entienda, ¿verdad? Que primero, ¿verdad? Que el Padre se llama a sí mismo Así es. Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cómo en estos aspectos que estamos viendo, cómo se declara el Hijo, que el Hijo ha sido engendrado. Ha sido engendrado. Cómo se declara cómo el Padre reconoce que Jesucristo es su Hijo, su Hijo. y cómo ahora el Hijo, cómo nuestro Señor Jesucristo reconoce públicamente que la primera persona de la Trinidad es su Padre. Es su Padre. Continúa. Pero también, pastor, es Ajá. interesante porque los hombres reconocen que Dios es el Padre, ¿verdad? Y que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un Ok. testimonio público. Ajá. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y verso 16, aquella pregunta que Jesús le hace a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El profeta, Elías resucitado. Bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y este es el testimonio de Pedro. Y Pedro dice, Simón Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Delante de los discípulos, delante de Así todos. es. Y esto es hermoso porque recuerde que cuando en este momento Jesús le responde algo, Ah, maravilloso. le dijo, Pedro, esto no te lo reveló Ni carne ni ni sangre. carne ni sangre, esto no vino de ti. Esta revelación viene de mi Padre. Así es. Entonces, no se puede negar que también los hombres, ¿verdad? Reconocen que Dios es el Padre Así es. de nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo muy claro también, pastor, lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, el verso 39, y dice, el centurión que estaba frente a él,
viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En aquel momento de su crucifixión. Correcto. Y los hombres tuvieron que dar testimonio que verdaderamente Jesucristo es hijo de Dios. Y esto, pastor, no lo podemos negar porque la Escritura nos los aclara. También es interesante que el Hijo, pastor, manifiesta su reconocimiento del Padre sometiéndose a Él. O sea, una obediencia, un sometimiento perfecto. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 29 y verso 49 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El verso 49 dice, respondiendo Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Entonces hay otro testimonio poderosísimo donde Jesucristo manifiesta no solamente que reconoce al Padre como su Padre, sino que también reconoce como hijo que Él es el Padre y se somete. Somete bajo la autoridad, se sujeta al orden, ¿verdad? Teniendo la misma poder, la misma naturaleza, la misma sustancia, por el orden establecido, se somete al Padre. Así es. Pero también tenemos algo más poderoso, pastor. Sí, pastor. Mire, aún los demonios reconocen la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Y esto lo vemos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 8, el verso 29, en el ejemplo de los endemoniados gadarenos. Dice la Escritura, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mire qué tremendo, pastor, que cuando Jesús llegaba a un lugar, los demonios lo reconocían. Qué cosa más poderosa. Y eso no vamos a predicar. No vamos a predicar, ¿verdad? Pero, hermanos, mírelo de esta perspectiva. Jesucristo andaba manifestando la gloria, la presencia, la naturaleza de Dios en esta tierra. Y la gente no le creía. No le creía. No le creía. Creían que era un burlador, creían que era un impostor. Sin embargo, los demonios lo reconocían inmediatamente. Y daban testimonio. Y como Jesús no necesita esa propaganda, porque Jesús no necesita propaganda, mi hermano, rápidamente cuando un endemoniado se manifestaba, lo mandaba a callar. Así es. Porque el Evangelio tiene que predicarse, pastor, y es cierto que hay señales, pero las señales no salvan a nadie. Así es, pastor. Porque para Jesús era fácil, ¿verdad? Hacer que un rayo cayera, ¿verdad? Era fácil que todos los endemoniados se manifestaran para que la gente viera su poder, pero eso no es el Evangelio, hombre. El Evangelio es la manifestación del amor de Dios y tenemos que seguir a Jesucristo por amor, no por temor. Hay gente que anda temblando, ¿verdad? En la iglesia porque tienen miedo que el anticristo los marque, tienen miedo, ¿verdad? Que un demonio los agarre. Entonces andan en la iglesia asustados. No, hermanos. Jesucristo no necesita propaganda, ¿verdad? Pero quiero que sepa, ¿verdad? Que en su oportunidad, aún los demonios reconocían quién era Él. En otra oportunidad dijeron, ¿por qué nos vienes a molestar? ¿Por qué nos vienes a fastidiar? ¿Verdad? Sabemos quién eres. Sabemos que eres el Hijo del Bendito. Así es. ¿Verdad? Los demonios, imagínense. Y nosotros gritándole a la gente que acepten a Cristo, y no quieren, ¿verdad? No. Pero Jesucristo no necesita esa propaganda, por eso me gusta, ¿verdad? Porque Él no dejaba que se manifestara. Así es, pastor. Ahora, pastor, vamos a hablar del Padre, que el Padre es el Padre de todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que, para entrar a este tema, hermanos, queremos primero decirle, ¿verdad?, lo que ya dijimos anteriormente, lo queremos reafirmar. Así es. Que el hecho de que Dios sea el Padre de toda la creación no asegura que todos los hombres somos salvos y que toda la creación es salva, ¿verdad? Ni tampoco que estas personas tengan vida eterna. Así es. El Padre es Padre de todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador.
La Escritura declara que la salvación solo viene para aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Así que no podemos olvidar esto, y usted no lo puede hacer a un lado. La Escritura enseña, ¿verdad?, que solo aquellos que tienen a Cristo en su corazón, que hemos recibido a Cristo, tenemos salvación y vida eterna. Y esta salvación viene por el nacimiento. Acuérdese, hemos hablado de que todos nacemos como por obra de Dios, el Padre. Todos nacemos como criaturas, como babies, como niños, ¿verdad? Pero Él es Padre de los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, y para que Él se convierta en su Padre y en mi Padre, y lo podamos llamar a Él Padre, tenemos que nacer de nuevo, que es el segundo nacimiento, ¿verdad? Y eso estamos hablando del nacimiento espiritual, y esto nos lleva a ser parte de la familia de Dios. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto, pastor? El Evangelio de Juan capítulo 1, versos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aclarándonos esto, pastor, porque escuchamos esa frase de que todos somos hijos de Dios. El hecho de que seamos criaturas, seamos hombres, hayamos nacido, creación, no significa que todos somos hijos de Dios, porque la Escritura nos dice, ¿verdad?, cómo podemos ser llamados hijos de Dios, y es a los que le recibieron por la fe. Correcto. Entonces, solamente los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador podemos decir que tenemos un Padre en los cielos. Escúcheme bien. Y somos los que hemos recibido a Jesucristo que entramos en ese proceso que la Biblia llama de regeneración, que es el proceso que el Espíritu Santo va haciendo en nuestra vida. Cuando recibimos a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza a operar. Es un misterio, pastor. Es una regeneración que usted no se da cuenta, pero el que tomaba ya no deja de tomar, el que fumaba pues ya no fuma, el que mentía ya no miente, el que robaba ya no roba, pero esa no es obra de hombre. Usted tiene que entender que esta obra la hace el Espíritu Santo y se llama la regeneración, así lo llamamos, ¿verdad? Donde empieza esa persona que recibe a Cristo, empieza a manifestar un fruto, pastor. Así es, pastor. Y se le llama el fruto del Espíritu. Ahora bien, quiero decirle, ¿verdad?, que todos los que entramos en ese proceso de regeneración porque recibimos a Cristo, entonces somos participantes, dice la Escritura, de una naturaleza divina. Así es. Somos participantes de la naturaleza divina y nos convertimos en herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Escritura, pastor? En la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, ahí entendemos que el recibir la naturaleza divina, ¿verdad?, y ser herederos y coherederos, no es algo que es dado por un hombre. No es dado porque usted, ahora que usted recibió a Cristo, usted se va a esforzar y se va a aguantar. No, esta es una obra soberana de Dios en la vida del creyente. Ahora, pastor, tenemos que hablar también, ¿verdad?, porque estamos hablando de que todos los que nacemos en la tierra, pues nacemos por obra de Dios, el Padre. Pero también Jesús habla de que hay un enemigo que tiene algún poder. Así es. ¿Verdad? Que tiene poder. Y Jesucristo mismo habla sobre aquellos hombres y mujeres que persisten en no creer, que persisten en mantenerse incrédulos, que dicen: yo no creo, eso es mentira. ¿Cómo Dios llama a esta gente? El mismo Jesús, ¿cómo lo llama, pastor? Mire, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Correcto. Entonces, aquí está claro, ¿verdad? Así es. Pero también, pastor, el Señor habla en la parábola de la cizaña. También nos dice algo ahí. ¿Qué es lo que nos dice? Porque lo que le queremos decir es que no todos somos hijos de Dios. Así es. Somos hijos de Dios en Cristo, los que recibimos a Cristo. Pero los incrédulos, dice, tienen un padre. Un padre. Y no es el padre No. eterno, ¿verdad? Dice, tienen un padre y es el diablo. Así ¿Qué es. dijo el Señor sobre los que no tienen a Cristo, los que no reciben a Cristo? Mateo capítulo 13, verso 38 dice, el campo es el mundo, Ujú. la buena semilla son los hijos del reino, Amén. y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, usted se da cuenta que también Satanás tiene Así hijos. es, tiene hijos. Ajá, ¿y qué es lo que dice el apóstol Pablo entonces sobre... Dice en su carta a los Efesios capítulo 2, verso 2 y 3, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí para simplificar y los hermanos puedan entender, aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, que todos los que no tienen a Jesucristo son hijos de desobediencia, Hijos de desobediencia. y son hijos de ira. De ira. Entonces ya usted sabe quién es el padre de ellos. Jesús dice, hay gente, ¿verdad?, incrédula, que usted le predica y mire, no creen pero ni en la Coca-Cola, Así es. ¿verdad? Entonces dice, esos tienen un padre que Tienen es el un diablo. padre. Los que no reciben a Cristo, los que no conocen a Cristo, son hijos del malo. Y el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que hay otro grupo también que no son salvos, que son hijos de desobediencia e hijos de ira. Así es. Entonces, queremos terminar esta enseñanza dejándole saber, pues, que ningún ser humano puede por su propia fuerza convertirse en hijo de Dios, si no es por el nuevo nacimiento, Así es. por recibir a Jesucristo en su corazón, por tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que el Padre es Padre de todos los que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, y solamente los que tenemos a Jesucristo en el corazón podemos acercarnos al Padre, porque el mismo Jesús dijo, cuando vayan a orar, ¿se acuerda, pastor? Así es. Dijo, les voy a enseñar cómo tienen que orar. ¿Y qué fue lo primero que les dijo? ¿Cómo tenemos que hacer? Dijo primero, vayan a un lugar secreto y su Padre que está en secreto le responderá en público y oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, entonces solamente los que tenemos a Así Jesucristo es. como Señor y Salvador podemos acercarnos a ese lugar, ¿verdad? A ese lugar que usted y yo tenemos para orar y decirle, Padre nuestro, Padre, así o es. como dice el Espíritu Santo, Abba Padre. Abba, Padre. Solamente los que tenemos a Jesucristo podemos llegar y decirle, Papito, porque Así Abba es papi, papito, ¿verdad? Solo los hijos le pueden decir al Padre, papito, papi. Entonces, nadie puede, ningún ser humano puede por su propia fuerza convertirse en un hijo de Dios, ni llamarlo Padre, si no es que tiene a nuestro Señor Jesucristo. Así es. que hay un Padre que es creador, que es parte de la creación y que cumple con su función. Así es. También la Escritura dice que el Padre es el que hace las operaciones. Así El es. Hijo da los ministerios y el Espíritu Santo da los dones. Así que cada uno tiene un orden. Así Y me es. encanta, pastor, porque en la Trinidad está la unidad perfecta, lo que sostiene a la iglesia. El fundamento de la iglesia es la Trinidad, el fundamento de la vida del hombre de Dios, de la mujer de Dios, es la Trinidad. Y me encanta porque nunca el Padre se le atraviesa al Hijo, Nunca. o se le atraviesa al Espíritu Santo, ni el Hijo se le atraviesa al Padre. El Hijo dice, yo no hago nada que el Padre no me dice que haga, y el Espíritu Santo dice, yo le recuerdo todas las cosas que Jesús le enseñó. Así Qué es. orden más hermoso, ¿verdad? Precioso. Una identidad tan clara en la Trinidad.
Y es necesario que usted entienda que cuando nos acerquemos al Dios Todopoderoso, tenemos que orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oramos, pastor, porque tal vez si usted todavía no es hijo, hoy usted puede decir, después de esta oración, que usted también, como nosotros, tenemos un Padre en los cielos. Oramos, pastor. Así es. La Escritura dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, somos salvos. Así que incline su rostro, cierre sus ojos y repita esta oración y dígale: Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que tú eres mi Señor, mi Redentor, y que fuiste enviado por el Padre, que manifiesta su amor para conmigo por medio de Jesús. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que en esta hora confirmes mi nombre en el libro de la vida y que sea lleno de tu Espíritu Santo para poder recibir esta revelación y caminar en la verdad hasta que tú vengas por mí. Te damos gracias en Cristo Jesús. Si usted ha hecho esta oración, tenga la certeza, la convicción de que es hijo. Y oramos, pastor, para despedirnos. Padre, gracias por permitirnos traer esta enseñanza. Gracias, Jesús. Oramos por cada hogar representado, hasta donde se va a escuchar esta enseñanza, Señor, que siga fluyendo la revelación, la manifestación de tu presencia, para que conozcan al Padre, para que conozcamos quién es nuestro Padre, el cual nos ha amado con un amor eterno y lo ha manifestado para todo el mundo. Señor, síguete revelando a cada uno de tus hijos y que puedan tener esa experiencia personal de acercarse a orar y decirte: Padre mío, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por amarnos, por perdonarnos y por darnos el privilegio de ser llamados hijos tuyos, hijos de Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos la próxima semana. Recuerde que a partir de hoy solamente vamos a tener clases este día, una por semana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.